Providencia. Visita www.santuariodelaprovidencia.org. Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución. Con fuego y unción llega Beatriz, voz de ángel, en su programa Con Fervor Apostólico, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz o 10 AM. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En especial por 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tu mensaje. Saludos amigos, en breve comenzará su programa Equino Musical Internacional con este servidor, el líder Rose, el doctor Santiago Tomón Estrada, precisamente desde Medellín, Colombia. Interesante el programa que tenemos preparado para ustedes, porque esto va a abarcar todo lo relacionado al caballo, pero en particular damos la bienvenida a las mujeres en el deporte y en trabajo como veterinaria, herrería, que precisamente el doctor Tomón Estrada va a estar presentando un seminario para damas en herrería. Así que estamos en eso. Queremos saludar norte, sur y este centro amado Borinquen, hermanos de la diáspora, como también nuestros hermanos latinoamericanos que pues, regularmente pues, escuchan su programa. Tenemos hermanos allá en Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, México, Brasil, Estados Unidos, por supuesto, y en Europa. Así que estamos para subir por aquí en un instante. A ver si por aquí. El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Providencia te invita a participar del Santo Rosario todos los martes a las 9 de la noche. Y acompáñanos a orar. Queremos aprovechar la oportunidad antes de comenzar formalmente el programa. Recuerden que este es un programa radial que se transmite todos los martes de 9 a 10 de la mañana en WKBM, Radio Paz 810, es el cuadrante. También nos pueden escuchar en TuneIn Radio, como por internet www.radiopaz810.com y en Facebook Live bajo la página Equino Musical Internacional. Tenemos interesantes detalles. Saludo primeramente, luego a los amigos que mencioné en general, la viuda de mi amigo que para descanse, Frankie Bibiloni, Nuria, viuda de Bibiloni, doña Judith, la maestra ya retirada ya en Isabela, mi amigo Fermín Figueroa, así que quedan saludados. Estamos para subir por aquí formalmente, ya me invito. Pues sí, señores, le mencionaba por acá en lo que comenzamos el programa. Recuerden que Equino Musical ya cumple sus 25 años, 25 aniversario en el aire. Comenzamos en la estación anterior WKQ 580, era todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, como también pues en la televisión, en el canal 7 Teleisla, cuando pertenecía a Univisión, se cubrían las diversas ferias alrededor de Puerto Rico y empezamos a cubrir fuera de Puerto Rico también las mundiales, sobre todo, donde pues hemos hecho pues gracias a ustedes un poco de historia del mundo caballar, siempre respetando nuestra raza, paso fino. Vamos por acá.
Muy buenos días, universo. Estamos vivos, sí, vivitos. Y el equino, seguro que sí. El mejor amigo del hombre, los que son amantes de la mascota dicen que el perro. Para mí es el caballo. Sí, sí. De hecho, recuerdo que a temprana edad en mi casa habían caballos en aquel entonces para cabalgar y así fui familiarizándome hasta que entré en movimientos de nuestra raza, Paso Fino, acá en Puerto Rico. Vamos a abrirle por aquí la ventanilla a la persona que me estará acompañando en este programa de hoy, el doctor Santiago Tobón Estrada. Está próximo a subir. Como le dije al principio, este es un programa radial. Le damos la bienvenida a los que acaban de sintonizarnos en el cuadrante 810 AM. Y abriendo por aquí la ventanita, el doctor Santiago Tobón Estrada. Falta que suba su audio. Entiendo que sí, ya está abierto. Buenos días, Santiago, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Manolo. Muy bien. ¿Usted qué tal, hombre? Un Pues saludo estamos muy vivos, especial. estamos vivos. No, muchas gracias y, por la invitación de nuevo. No, y gracias a usted por sacar de su tiempo, que yo sé que tiene mucho compromiso, pero hace que el programa pues le dé color, porque no se trata, cuando hablemos de caballo, de un deporte, es mucho más. Deporte en el caballo hay diferentes modalidades, disciplina y raza. Sin embargo, hay una sola atención en el herraje, una sola atención en la medicina veterinaria, una sola atención en la alimentación, una sola atención e inclusive en reproducción. Y vamos a partir conversando, que es bien importante, ¿para qué comprar un caballo? Si usted quiere un caballo, pues usted debe estar preparado para poder cumplir con todas esas responsabilidades. Estamos hablando si el caballo en un momento dado necesita un médico veterinario que esté ahí presente. Usted tiene que tener todo lo que conlleva, inclusive el herraje, posterior la doma, sin hablar de disciplina. Pero muchos hoy en día que tengan la disciplina como en caballo fino o trote y galope, trocha, entre otros, pues adquieren el caballo, quizá no tenían la experiencia, fueron a una feria, tienen un dinero, pueden pagarlo, lo pagan, lo compran, y lo que compraron fue el show, lo que salió en esa pista, que no quiere decir que va a salir siempre igual. No quiere decir tampoco que el caballo no necesita alguna ayuda. Y aunque uno no sea veterinario, aunque uno sea herrero, tiene que ir aprendiendo de estas cosas. ¿Para qué? Para poder atender y calidad de vida en sus ejemplares. Así que les invitamos, amigos, si tienen que formular alguna pregunta, nos pueden llamar a la emisora marcando el 787-300-4982. 787-300-4982. Como dueño de caballo, Santiago, vamos a empezar a conversar cuán importante es conocer un poco de todo. Correcto, Manolo, en ese preámbulo que hacía usted y un saludo pues a todos quienes nos acompañan en el programa el Bienvenido. día de hoy. Es un tema que la decisión no puede ser apresurada y Ujú. como toda decisión de vida pues debe tener su proceso para llegar a una decisión lo más inteligente y coherente posible. Porque es que cuando se hace en ese orden de ideas que usted bien lo decía, resulta que creamos es más bien un problema. No terminamos disfrutando absolutamente nada. Y bueno, el que creó el problema que lo resuelva. Pero el Ujú. inconveniente grave acá es que se está involucrando un ser vivo o varios seres vivos si es que compraron varios caballos, ¿cierto? Y en ese Sí. orden de ideas, pues hay una afectación importante de ese ser vivo en vista de que quien lo compra de pronto o no sabe de caballos o no ha definido la cantidad de variables que debe tener en cuenta para realmente tenerlo de forma adecuada. Y eso pues implica una cantidad de variables importantes que se deben considerar. Incluso la persona pues al comprarlo, y de eso hay una cantidad de imágenes en las redes sociales que son muy simpáticas pero son reales, y Ujú. son los problemas incluso familiares que se crean alrededor de este amor por los caballos o esta decisión de tener caballos en un momento determinado. Entonces es complicado porque no es una responsabilidad similar a cuando deciden tener alguna mascota, pero el Ujú. caballo es un poco más complicado que tener mascota.
y en ese orden de ideas, pues la decisión sí definitivamente tiene que tener una argumentación y un análisis de mejor peso. De hecho, si cogemos como ejemplo el caballo que se vaya a utilizar en alguna disciplina, muchos hablan que el grupo de trabajo trata del veterinario, del herrero, del montador. ¿Dónde queda el dueño? Correcto, Manolo, por ahí deberíamos empezar la lista. Justamente cuando se decide tener caballos, alguna persona debe considerar que él debe estar involucrado en ese proceso de, si es que hay muchos, pues de lo que podríamos, entre comillas, llamar industria equina, si a eso vamos, si va a ser un simple hobby o si lo van a tener, aunque no me gusta hablar del caballo mascota, pero si va a ser un caballo de un disfrute a un nivel, pues digamos, totalmente válido, pero un nivel donde es más el tema familiar, de ir, visitar el caballo, montar un poquitín, salir en un paseo muy breve, etcétera. Pero siempre, siempre la invitación es a que el dueño del caballo se involucre más allá de simplemente comprarlo e ir a montarlo, porque son muchas las variables que podrían llegar a comprometer el bienestar del caballo. Entonces, yo digo siempre que es como cuando uno tiene un carro. Yo no sé mucho de mecánica, pero entiendo quién me está hablando con coherencia y quién no, respecto de algún arreglo que le vamos a hacer Sí. al vehículo. En ese mismo orden de ideas, ojalá los propietarios se interesaran más de lograr ese nivel de entender quién está proponiendo con argumentos válidos y coherentes alguna actividad. Vamos a escoger la embocadura, los aperos, cómo se sienta el personaje que está haciendo la actividad de entrenamiento, llámese doma o lo que sea, y así en todo, sobre todo en el tema mío, pues de herrería, donde hay muchísimas personas que muy amablemente, de muy buena voluntad en la mayoría de los casos, dicen que saben errar y resultan es haciendo un trabajo que realmente no participa para nada de lo que es la realidad de lo que los caballos necesitan para, en el recorte del casco y en la horma de la herradura, realmente aportarles. Y la frase pues aplica y es que sin casco no hay caballo. Entonces, pues entender eso en una mayor proporción, Manolo. Y muy importante, Manolo, aprovecho si me lo permite, el tema de Adelante. que las mujeres cada día están entrando más al mundo del caballo y por supuesto bienvenidas. En otras disciplinas ecuestres, no tanto en el caballo criollo, aunque ya las vemos en muy buen volumen y, repito, bienvenidas, están tomando unos espacios que antes de alguna manera por machismo y culturalmente se les tenían cerradas las puertas y el cambio se nota, mayor sensibilidad, mayor capacidad de pronto de atención a esos pequeños detalles de qué puede estar bien, qué puede estar mal, porque entre hombres se acepta mucho esa mano fuerte, el grito, etcétera, y eso en cabeza de las mujeres tiene una valoración diferente y así debe ser. No podemos seguir, yo digo mucho el término cavernícolas, no podemos seguir como cavernícolas pensando que es a imponernos sobre el caballo. Necesitamos realmente mejorar como seres humanos para obtener mejores resultados. Y aprovecho el momento también, llega el punto en el tema mío donde en este momento justamente estamos organizando un curso de mujeres de Mira qué corría y bien. herrería, porque aunque no de pronto van a ir directamente a herrar, claro, la que lo quiera hacer, pues bienvenida, pero la actividad es de exigencia física importante, tiene algunos temas de riesgo, que la patada, que la quemada, que la cortada, lo que sea, pero en ese mismo orden de ideas de lo que hablábamos ahora, Manolo, es que quien sea el propietario o esté a cargo de unos caballos, tenga claridad de conceptos de todos los diversos temas que se reúnen en lo que siempre hemos hablado, los 4 pilares de la producción animal, que son la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo, El que manejo. tengan claridad de todos esos temas que allí se abarcan para, en la medida de lo posible, pues generar el mayor bienestar a un caballo o a la manada que se tenga a cargo, ¿cierto? Eso es así, de hecho, y me alegra mucho ese curso que estará brindando al grupo de damas, porque muchas damas, pues hoy en día también son propietarias de caballos, o su esposo, pero ellas se convierten en propietarias, pues son automáticamente. Y pues ya que están envueltos en movimiento, vamos a decir que les interesa cabalgar, entre otras cosas, pues sí que se familiaricen con todas las cosas que lleva esa responsabilidad de ser propietario de un caballo.
No sé cómo tú lo visualizas, por eso yo mencioné ahorita, ¿para qué comprar un caballo? Esa es una de las preguntas básicas que debemos tener en nuestra mente en ese momento. ¿Qué tú dirías? Manolo, ¿para qué comprar un caballo? Tiene que ser sí o sí la pregunta número uno. Ajá. No puede ser el momento de efervescencia y calor, por decirlo de alguna manera, donde simplemente me antojé como cuando compro de pronto ropa o qué sé yo, porque Ujú. nuevamente volvemos a que tenemos un ser vivo. Y lo que tienen que valorar es qué voy a hacer con ese caballo. Eso técnicamente se denomina el destino zootécnico de un individuo. Entonces va a ser un caballo de paseo, va a ser un caballo de pista, en el caso del caballo criollo, va a ser un caballo que va a estar en equitación de trabajo, en salto, en polo, en fin. Entonces, eh, pensar qué quiero hacer de a caballo y ahí sí buscar en las diferentes razas de caballos cuál es el caballo que mejor se acopla a la actividad que quiero hacer. Porque no, pues tenemos que ser muy específicos en eso que vamos a comprar para maximizar lo que queremos realmente hacer en el disfrute de ese ejemplar, ¿cierto? Esto es así. Si habláramos de condiciones generales que pueda afectar al equino en diversas formas, bien sea positiva, bien sea negativa, ¿qué conocimiento, elementos debemos tener para estar envueltos con ellos? Manolo, nuevamente yo creo que aplican los pilares de la producción animal que les acabo de mencionar. Entonces, tener en cuenta en la genética que estoy comprando y dentro de lo que ya decido que sea el caballo que voy a comprar, pues básicamente mirar que haya una buena conformación, que hayan unos buenos aplomos, que haya un buen temperamento y tendríamos entonces obviamente organizar todo lo que es el planetario para tener ese caballo lo más saludable posible y varía pues por supuesto el plan sanitario en diferentes países, eh, pero lo fundamental pues son las vacunas de tétano, influenza y en Colombia pues la encefalitis equina. Eh, Obviamente pensar en el plan de vermifugación adecuada para evitar que los parásitos nos compliquen la salud del caballo porque son de muy diversa índole y muy agresivos en muchas áreas, no solo parásitos internos sino parásitos externos que tipo garrapatas y problemas de pronto de mosca y tábano también los debemos controlar. El tema es supremamente amplio, estoy dando como las Sí, sí. generalidades así en un par de brochazos rápidos porque en la medida que les voy hablando me tienta a profundizar en cada cosa, pero por supuesto por temas de tiempo en el programa pues no puedo. Y tenemos que entrar en un tema que es tal vez donde más errores cometemos, es el tema de la nutrición. En la nutrición se inventa mucho, porque se le hace caso al amigo, que no, que dale esto, que dale aquello, se tiende a dar una cantidad exagerada de energía en el alimento concentrado y se olvida de manera fundamental que el caballo es un animal herbívoro y por eso entonces debemos partir con una buena base forrajera, llámese pasto verde o el heno. Y si eso se da, tenemos por lo menos el 80% de la dieta solucionada. Ya el resto es lo que se llama la suplementación. Y en esa suplementación, ¿qué debe ir? Pues el alimento concentrado, sin exagerar, porque sabemos que en el contenido de estos alimentos concentrados hay demasiados cereales que aportan demasiados carbohidratos en la mayoría de los casos y terminan por convertirse metabólicamente en azúcares que no solo ceban el caballo, si no tiene buena Ujú. actividad, sino que además alteran también el tema de comportamiento. Entonces hay que ser juiciosos y tener una asesoría adecuada de qué realmente debe ser la nutrición de los caballos y no empezar con tratando de reducir costos con algunas mezclas caseras, por llamarlo de alguna manera, y mucho menos mezclar las marcas de alimentos concentrados pensando que allí estoy haciendo la superfórmula y de repente son genios en nutrición equina. Ujú. Entonces, siempre, si no conocen el tema, buscar una asesoría adecuada y no exagerar. Recordemos que debe ser forraje la base. Y adicionalmente, pues tener la sal mineralizada y algún suplemento mineral que sea amplio, no necesitan ponerse demasiado específicos allí para complementar o cerrar, digamos, las necesidades del caballo. Y nos queda el capítulo más grande que en este sí, definitivamente es donde por su amplitud y por su influencia de la parte cultural y de tradiciones que se tiene en el caballo, es donde más caballos se nos dañan, y es el tema de manejo. Y el manejo es todo contacto que tengamos con el equino, desde la persona que entra a limpiar la pesebrera, el que le da el alimento,
el que lo saca para bañarlo, el que lo entrena, el dueño cuando va y de alguna manera pues no lo monta, pero se pone a darle, no sé, bocadillos, Mm. panela, azúcar, el snack, cualquiera que sea de los comerciales, y todo eso, pues digamos, influencia de manera positiva o negativa el comportamiento del caballo y obviamente los resultados que de ellos vamos a obtener. Es el capítulo que definitivamente termina por generar no solo esa inquietud de mayor aprendizaje, sino que como que cierra esa pasión que sentimos por los caballos, porque el reto es tan grande, hay tanto que aprender que el cuento es interminable. Yo pensaría que prácticamente los libros de Harry Potter son apenas unos diccionarios de 4 páginas Eso es comparados así. con lo que hay que aprender en el mundo del caballo. ¿Qué hacer para evitar cólicos, laminitis? Algunas condiciones básicas en muchos caballos que definitivamente pues, le pueden causar hasta la muerte. Pues Manolo, en eso aplica lo que más o menos veníamos hablando, tener De los lo que 4 pilares de la resumiendo. función Ok. bien coordinados, pero fundamentalmente es no inventar, no creerle a cualquiera que nos dé una opinión así al aire, que porque lleva toda la vida en caballos no es garantía de que sepa de caballos, y pues buscar ese soporte técnico adecuado o de algún amigo que realmente haya estado con buenos resultados en el mundo del caballo. Porque es que el ciclo es tan corto, Manolo, y da mucha lástima que se pierdan tantos caballos porque copiamos los errores y decían que la Sí. locura es eso, es seguir haciendo las cosas que sabemos que no funcionan, pero las seguimos repitiendo. Entonces, no necesariamente estamos de manicomio, pero sí estamos obviamente en este caso pues desbaratando y perdiendo caballos y eso pues no habla bien. Pero fundamentalmente, ¿qué queremos? Pues agua potable, agua fresca, un bebedero y un comedero limpios, desinfectados. Queremos que el forraje sea de buena calidad, que esté también obviamente limpio y sin contaminación, sobre todo en el heno que se nos Ujú. mojan las patas de heno o cuando la abre el empleado encuentra los parches de hongo por mal almacenamiento y que se eliminen los residuos de la canoa. En algunas zonas también se usa mucho la caña de azúcar para alimentar y por su alto contenido de azúcar, pues entonces se vinagra rápidamente y trae una cantidad de problemas para el metabolismo del caballo. O le dan caña muy seca o pastos muy secos que terminan de pronto por generar algún tipo de obstrucción intestinal, de impactación, que es como se llama técnicamente, y esa es una de las posibles causas de cólico. Pero en general, Manolo, yo creo que lo podemos resumir es que lo esencial está en lo básico. La idea Ujú. es no inventar, mantenerse dentro de los conceptos más elementales y con sentido común para mantener de la mejor forma los caballos. Y por eso al principio del programa lo comentábamos. Es cuestión de pronto de profundizar un poquito más. Eso es Si así. saben de caballos, pues obviamente aprender y pulir esos conceptos. Y si no saben de caballos, pues enterarse un poco más, investigar un poco más, visitar diferentes sitios donde se tengan caballos y empezar a ponerle en la balanza la decisión del sí o el no de comprar o no meterse al mundo del caballo. Obviamente es un tema apasionante, es un tema que más allá de los eventos ecuestres genera mejoramiento en la persona o en todos los que estamos alrededor de los caballos. Es sorprendente los cambios que va logrando el caballo, Ujú. el soporte que nos da cuando estamos alrededor de ellos. Y hablo de soporte no solo porque nos cargue, sino en los temas emocionales. Por eso hay escenarios de constelaciones familiares, de hipoterapia, equinoterapia, etcétera. El caballo, el horizonte equino es absolutamente gigante, es enorme, amplísimo. Y es ser que en este planeta realmente bajo el yugo de los humanos suena muy duro, pero es que realmente le ha ido muy mal en la historia, pero nos aporta demasiado. Es un ser pleno de nobleza, de alegría, de gracilidad en sus movimientos, en sus formas, en fin. Aquí me puedo quedar toda la mañana hablando de esta parte de Manolo, pero el caballo tiene esa capacidad de no solo leer nuestras emociones, sino también de ayudarnos a nivelarlas y a ser de pronto mejores personas y a cerrar ciertos ciclos de pronto de momentos difíciles de nuestras vidas. De hecho, muchas personas, hablando de la alimentación que mencionaba, selección, saber lo que realmente es, muchas personas tienen caballos que están obesos, es como las personas, están comiendo de más y entienden que eso es bonito y eso es saludable. ¿Qué tú le dices a esas personas?
Manolo, ese es un gravísimo error que se comete porque pues, realmente yo siempre digo de manera coloquial que los Ujú. únicos atletas gordos son pues, los boxeadores de peso pesado o los de la UFC de peso pesado y los Sí, luchadores de sumo. Pero sí. realmente hay un manejo deportivo en estos deportistas. Pero en los caballos el hecho de ser obesos tiende antes que nada a generar demasiados problemas a nivel metabólico y dentro de ellos se llama síndrome metabólico equino, donde hay una cantidad de Ujú. lesiones, de inclusive temas de manejo de insulina, de proteína en sangre, de lesiones renales, problemas en el hígado y con muchísima frecuencia problemas de laminitis. Entonces, digamos que deberían pasar de moda los caballos gordos, porque es que no es alimentar el ojo, ni del cuidador, ni del propietario, ni mucho menos del jinete, sino que debemos realmente, cuando tenemos caballos, pues tenerlos lo más cercanos a lo que, aportarles el mayor bienestar posible, y eso se logra desde la nutrición, teniendo unos caballos en una condición corporal adecuada, y para eso hay un par de escalas para calificarla. Y nuevamente llegamos entonces al punto, es de no simplemente quedarnos con el apoyo de alguien que de forma empírica nos dice, uy, está lindo el caballo, no, venga, montémoslo a la báscula, hagamos una evaluación de realmente en qué condición corporal se encuentra para que vamos minimizando problemas que se van viniendo a futuro, porque realmente es de lo peor que nos puede pasar un caballo que entre a síndrome metabólico equino. Bueno, tenemos también en la parte veterinaria, ustedes nos hablan siempre del cuidado de la oral del caballo, la ¿La qué, odontología perdón? equina, Ah, la odontología equina, discúlpame. Cuán mm, importante es, porque de ahí también pueden surgir situaciones y condiciones lamentables. correcto, Manolo. Por el tipo de movimiento que tiene la mandíbula, que es un movimiento como circular o como un signo de Ujú. infinito, como un 8 acostado, me corregía en estos días el doctor Miguel Echavarría, Sí. genera unos desgastes en todas las piezas dentales, aunque en el caballo tienden a seguir en un crecimiento permanente, pues no lo reemplaza como los tiburones, no, pero sí digamos que hay algún grado de crecimiento en esa dentadura, pero esas alteraciones, lo que se llaman las irregularidades dentarias, requieren de muy buena atención, más aún, sobre todo en los primeros 5 años, porque cuando el caballo llega a los 5 años es donde la boca se considera técnicamente que está hecha Ok. y porque ya se acaba la muda. Ya de ahí ya viene el desgaste según los años que vaya teniendo y bueno, eso ya es un tema aparte, digamos, de la Amplio. cronología dentaria. Ujú, Pero la ujú. recomendación general es que si la nutrición está en buena forma, debemos tener en cuenta que los potros, ojalá se evalúen cada 6 meses hasta los 5 años y luego viene una evaluación anual para generar, si es que hay que intervenir, algún mantenimiento en esos caballos ya con la boca hecha. Ojo, no quiere decir que cada que vaya el odontólogo tenga que intervenir la boca, es muy frecuente, sí, pero es que yo lo que encuentro es que en campo, no, es que hay 10 caballos en la pesebrera y a los 10 caballos le hicieron odontología. Yo pienso que es como en humanos, el que va a la odontología, pues le encuentran una novedad, pues la tratan y quien está con su boca bien, pues no hay nada que hacerle. En ese Ujú. mismo orden de ideas, la invitación desde lo más ético en la parte de todas las cosas que haremos con los caballos, pero en este momento pues hablando de odontología, que no siempre es que porque apareció el odontólogo hay que intervenir el caballo. No siempre que llegó el herrero hay que recortar casco. Yo siempre les Ujú. pongo el ejemplo. Si uno va a la peluquería, pues tiene que tener pelo para que le corten pelo. Pero muchas veces simplemente porque cumplió los 25, los 30 días, que de por sí ya es un error, van y recortan casco. No, es que ya cumplió el año de haberle hecho la odontología, entonces vamos a hacerle odontología. No, evaluemos si realmente hay unas alteraciones en la boca o un crecimiento de casco que ameriten la intervención del herrero o del odontólogo respectivamente. ¿Cuán importante es que el caballo tenga una cola sana? ¿Y cuál es la función de la misma? Bueno, Manolo, la cola es un apéndice corporal del caballo y participa muy activamente en expresión de dolor, de incomodidad, para espantar la mosca, es parte del equilibrio del caballo, es fundamental que la cola esté sana. Es un tema que infortunadamente tiene en diferentes razas, pero sobre todo en el caballo criollo colombiano, un manejo realmente destructor de su estructura.
es un momento crítico en el proceso, entre comillas, disque de producción. Yo lo llamo más un proceso de destrucción de caballos, porque es que el caballo no ha terminado de aprender bien a hacer una locomoción adecuada, a impulsarse, a girar, en fin, a cuartear. No ha terminado de madurar el manejo de esa boca. Digamos que es apenas un niño cuando ya deciden, porque está muy menor, está alrededor de los 28, 36 meses, y deciden hacer lo que llamamos la picada de la cola. Y la picada de la cola básicamente la hacen personas que sin ningún conocimiento de la anatomía del área, Eso es incluso así. en algún momento hago un paréntesis, algunos colegas me llamaron: Santiago, me voy a poner a picar cola. Yo le dije: no, esa no es la forma de proceder. Me parece que no tiene ninguna ética pensar que vamos a picar una cola. Simplemente se pica por una moda, por un tema más comercial de Sí, presentación, por un capricho del estética, humano, estética. sin un sentido más exacto. Es netamente estético y más bien compromete muchísimas cosas. Digamos que la cola quede bien picada, Manolo, que muchas veces al no quedar bien picada, pues genera infección, genera incluso pérdida de pedazos de la cola, genera daños crónicos donde el caballo se rasca permanentemente la cola contra cualquier estructura en potrero o en pesebrera, en fin. Incluso he encontrado caballos que secundariamente a la picada de la cola han tenido procesos sépticos y han muerto, o han tenido esas inflamaciones crónicas e infecciones y terminan con laminitis, o terminan supremamente reacios en el manejo de la parte posterior. Peor aún, los que sobrepasan toda esta crisis quedan sin movimiento en la cola, entonces no la pueden levantar para defecar o orinar. Bueno, se vuelve un desastre el tema. Pero supongamos que la cola quede buena. Hay un momento o varios temas que no se evalúan allí, y es que como cada vez han ido buscando hacer una intervención Sí. no quirúrgica, sino una mansalva del maslo de la cola hacia el anca, entonces empezamos a tener daños obviamente de las raíces nerviosas, no solo de la cola, sino haces de nervios que van a controlar la contracción muscular y la sensibilidad de áreas del tren posterior. Vamos a dañar ligamentos y algunos haces musculares de inserción a esa zona donde meten 1500 objetos distintos, y terminamos con un caballo que no maneja adecuadamente el tren posterior, llámese por dolor, por la incapacidad por el daño nervioso o por el daño muscular de elevar y trabajar bien. Entonces, pues sí o sí debe ser un escenario que se debería considerar maltrato, e infortunadamente no se hace el refuerzo desde la parte legal para que esto se bloquee de forma importante. Usted sabe que el abanderado de este tema de manera importante pues ha sido mi tío César Estrada, que por Saludos, años don ha César. luchado unas resoluciones, pero creo yo que se quedan cortas. No quiere decir que en el caballo criollo seamos los únicos que hacemos cosas inadecuadas. Infortunadamente, son muchas las disciplinas ecuestres, las razas de caballos, donde buscando ciertos puntos de vistosidad y de lucir, entre comillas, que no estoy de acuerdo, pero que salgan mejor presentados los caballos, se hacen oprobios o inventos que realmente comprometen muchísimo el bienestar. De hecho, entre los temas que hemos tocado en los recientes programas, hemos mencionado el detalle del herraje, pero en este momento me gustaría sobre todo ese dueño que va a adquirir un caballo o que está en la reproducción debe seleccionar de acuerdo a la yegua que tenga y al caballo que tenga aquellas cosas, imperfecciones para que no surjan de nuevo. Si por alguna razón hay algún desaplomo, cómo tomarlo, cuándo trabajarlo, porque muchas personas quieren un caballo ya adulto, 7, 8 años, enderezarle las manos, las patas, y lo que están haciendo es torturándolo. ¿Qué usted dice? Manolo, antes que nada, antes de entrar en reproducción, debemos evaluar si realmente tenemos claro lo que implica empezar a Sí, reproducir caballos, y que estamos. de repente se nos crece la manada y empezamos a tener no 2 ni 3, sino 10 o 15. Eso Y es eso así. ya es un problema grande. Y entonces, desafortunadamente, la ecuación genética básica que maneja la gente de manera equivocada es pensar que si tengo una yegua que no hace unas buenas elevaciones, entonces le pongo un caballo que hace buenas elevaciones. Si tengo un problema de conformación deficiente, pues voy a buscar el caballo bien conformado. Y eso tiene su lógica, por supuesto. Tengo que tratar al menos de apuntar en mejorar esos puntos donde veo que hay algunas Ok. deficiencias, o los puntos o los
detalles donde se quiere mejorar. Lo ideal sería, Manolo, que en caballos, obviamente es mucho más difícil que en bovinos, pero que lográramos llegar a lo que ya incluso en algunas razas es estándar, y es simplemente hacer lo que son las pruebas de progenie y los Ujú. estudios de habilidad, que son básicas dentro de la genética básica. Yo creo que en la primera semana de clase de genética le hablan a uno de estas opciones para poder tener más claridad en los parámetros genéticos. En caballos, y volvemos nuevamente, infortunadamente, en el caballo criollo, la investigación alrededor de estos temas no ha sido ni siquiera incipiente, ni modo de decir juiciosa, para realmente empezar a tener un norte más claro de qué apareamientos debemos hacer. Se actúa más con corazón que con cabeza, y entonces soñamos con aquel caballo del que sea el potro, hijo de la yegua de mi hija, y se le pone todo este romanticismo, terminamos creando caballitos. O nos vamos con una yegua que no tiene mayor valor genético a buscar el caballo de mayor figuración en la pista, pensando que ese es como un sello de garantía de buenos Ajá, resultados. ajá. Y ahí nuevamente, busquemos la asesoría de las personas conocedoras, ojo, éticas y con visión sin contaminación de negocio, sino que sea un Muy asesor claro. como debe ser, que dé la claridad, usted lo ha dicho, que dé la claridad para que en 5 o en 10 años lo que obtengamos sea lo que más o menos esperábamos. Y yo los invito a no preñar toda yegua que esté por ahí. Yo lo llamo el Ujú. síndrome del útero vacío. Hay Ajá. yeguas que las deben montar, disfrutar y simplemente que siga su camino. Si tienen un caballo en mente, más que ponerse a criar, que es un ciclo de entre la preñez de la yegua, los 3 años para empezarlo a montar y otro año al menos de doma, estamos hablando de 4 o 5 años, para finalmente ver qué fue lo que logramos hacer con todo ese ejercicio. Más bien no preñen la yegua, vayan y busquen en sitios donde hayan caballos bien manejados, ojalá, y miren muchos antes de comprar. Seleccionen un caballo que ya les muestra quién es. Yo les pongo un ejemplo siempre, yo quiero un carro y no me voy al garaje de mi casa a diseñarlo, voy a la marca que tenga el modelo que se ajuste a mi gusto y a mis necesidades. Algo similar debemos hacer en caballos. Hay gente de mucha trayectoria en caballos que son los que debemos buscar para ese caballo que soñamos, en vez de ponernos a hacer este ejercicio tan tortuoso que tiene Sí. una gran inversión de tiempo, de esfuerzo y de dinero para finalmente de pronto obtenerlo o en la mayoría de los casos no obtener ese resultado tan, tan, tan deseado. Hablando nuevamente del aplomo, yo me refiero, si hay un desaplomo, ya se conoce desde que nace el potro. Y si eso se sabe, ¿por qué esperar que llegue a cierta edad para empezar a trabajarlo? ¿Desde cuándo se debe ir trabajando en eso? Para mejorar un poco el aplomo, por decirlo de alguna forma. Qué pena que se me escapó esa parte de la pregunta, sí señor. El tema de aplomos, imagínese el error del cual partimos. Cuando el herrador va disque a aplomar, entre comillas, él Sí. lo único que hace es recortar casco. Entonces recordemos que es un aplomo. El aplomo es la conformación de los huesos de los miembros del caballo. Cuando trazamos la línea de evaluación de aplomos, lo que estamos evaluando es cómo están conformados los miembros. Y el herrador no aploma. Los aplomos están dados por genética Mm, primordialmente, y ujú. luego el herrador lo único que hace es recortar casco. Y ese Correcto. recorte de casco puede hacer una corrección o un arreglo hacia positivo, o lo puede hacer hacia negativo cuando no saben el buen manejo en el recorte del casco. Y ojo, la influencia importante del recorte del casco es hasta la articulación del nudo, del menudillo. Entonces, cuando empezamos con expectativas de que a punta de recorte de cascos vamos a enderezar una caña o vamos a solucionar un problema de carpo y se diga por allá del pecho, pues estamos perdidos. La primera evaluación del potro, ojalá se haga, respetar los primeros 3 o 4 días de intimidad con la madre, y intervenimos obviamente si hay un tema clínico, pero para el manejo de los aplomos o de algunos problemas Ujú. patológicos en esos potros recién nacidos, pues pueden ser en la primera semana de vida. Hay mucho que hacer por ellos, y es muy frecuente, hago un paréntesis, decir que es que ese potro no se arregla, entonces más bien hagamos la eutanasia. Ojo con eso. O en otros escenarios más tristes, perdón, un poco menos triste, dicen, no, es que ese potro déjelo así tranquila, que es que se arregla con el pasar de los días.
Eso puede que se arregle, sobre todo estoy hablando de la debilidad de flexores, pero termina generando unos problemas para el caballo adulto. Pero volviendo al tema de conformación, entonces, si se hace esa evaluación y vemos que no requiere un tema clínico urgente el potro, podemos esperar en ese primer mes y hacerlo evaluar de una persona conocedora del tema, que sepa de ortopedia, que sepa de podología, para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Por qué? Porque los núcleos de osificación se van cerrando en el caballo de abajo hacia arriba. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, entre los 4 y los 8 meses, ya prácticamente se nos van cerrando esas ventanas de oportunidad de algún manejo, entre comillas, radical, ortopédico. Entonces, si vamos a necesitar un yeso, unas grapas, unos tornillos, un levantamiento de periósteo, pues ojalá sean las etapas donde el caballo, el potrico o la potranca esté, no importa que obviamente va a estar mamando, pero no importa que implique un manejo de manipulación de ese potro, porque una vez se nos pasan los 8 meses o el año, ya lo que vamos logrando en ellos para el manejo de conformación va perdiendo eficiencia, va comprometiendo la estructura y por supuesto va más bien a participar en algunas alteraciones en la forma como esos miembros cargan peso y nos puede abrir puerta a lesiones. Ahí pues como de grosso modo les esbozo lo que es el tema del manejo de conformación en potros. Y lo ideal, por supuesto, Manolo, que la yegua sea bien conformada y que el caballo sea bien conformado. De manera que no apostarle a esos caballitos, a esa mediocridad genética, sino siempre buscar los más altos estándares para que cuando la genética haga su efecto, pues caiga en un promedio decente y no terminar con una cantidad de problemas. Te pregunto como herrero, en el tiempo que hemos vivido, y yo he vivido, pues he visto que hay herradura sólida, hierro, he visto herradura en aluminio e inclusive plástica. ¿Cuándo y cuál se debe utilizar y bajo qué condiciones? Manolo, la invitación es a romper un mito, y es Ajá, que vamos allá. no hay la herradura milagro, que es que voy a Ajá. poner plásticas porque, o de madera porque el caballo tiene laminitis, que es que esta es la herradura para el manejo del tema del navicular, que es que esta es la herradura de huevo para la tendinitis. Ojo, esos son elementos que terminan ayudando a una determinada lesión o a un determinado Ah, movimiento como ok. tal. Pero lo fundamental es realmente el buen recorte del casco. Y entonces aquí viene un punto de quiebre. Ajá. Vamos a errar los caballos porque no tienen buena calidad de casco, porque el terreno donde están es muy fuerte y me destruye los cascos, o la actividad es supremamente intensa que no me permite realmente que me aguanten descalzos, o si voy a empezar a errar, entonces, según la actividad o la disciplina ecuestre en la que se encuentre, qué tipo de herradura de pronto le puede ayudar a funcionar no solo mejor, sino que me va a dar mayor longevidad. Y le pongo un ejemplo rápido, Manolo, a toda la audiencia que nos Sí, acompaña. Es el tema básicamente de, por ejemplo, los sliding plates. Aquí en Colombia le dicen los sliders, que son estas sí. herraduras que son completamente lisas, que se le ponen a los caballos cuarto de milla y a los caballos de charrería para que cuando frenan Frenen. hagan lo que llaman rayar o se deslicen para que hagan esas líneas prolongadas, en fin. Este momento biomecánicamente donde los ponemos a que rayen es un sobreesfuerzo impresionante Uh, de todo el caballo, pero sobre todo desde el dorso, la parte lumbar, el anca, todos los miembros posteriores, y eso destruye muchos caballos. Y lo que voy a decir no es Santiago Tobón de caprichoso y es que hoy amanecí con ganas de hablar mal de los sliding plates. No, es que hay entrenadores de muy alto nivel y pueden encontrar los artículos en internet donde inclusive en una revista que es de muy fácil acceso, la puedo mencionar, Manolo. seguro. Adelante. En la American Farrier Journal hay un par de artículos extraordinarios del uso de los sliding plates. Ujú. Y dicen estos entrenadores en estos artículos que si ellos supieran cuántos caballos se les dañaron por usar ese tipo de herradura, jamás las hubieran usado. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa coherencia como dueños, como herradores, como veterinarios y como seres humanos en general, de no simplemente por moda usar un determinado tipo de herradura pensando que es la solución o por cumplir con los requisitos de una competencia, pues ir a aplicarlas y después arrepentirnos de la cantidad de daños que hicimos. Es muy importante que cuando decidamos trabajar cualquier tipo de podología, conservemos claro que el caballo debe estar recortado de forma adecuada,
y luego viene el acompañamiento del zapato, en el caso del caballo, pues es la herradura. Yo siempre les digo, un humano con un callo, con alguna uña enterrada, con alguna artritis, se puede poner los super tenis, los zapatos más costosos, la lesión sigue en el pie. Eso es Entonces así. es lo mismo en caballos. E incluso miren el detalle, si vamos a hablar de barefoot, los caballos que van a trabajar descalzos, pues son caballos que simplemente se recorta el casco. Y hay resultados espectaculares de caballos que trabajan descalzos. Incluso algunos colegas herradores manejan las laminitis descalzos. Yo les soy franco, yo todavía no me tengo esa confianza para llegar a hablar del manejo de un caballo infosurado con laminitis, trabajarlo descalzo. Pero el recorte del casco en todos esos escenarios es la prioridad. Y no estamos hablando de Evitar. algo nuevo, Manolo. Desde que yo hice el curso de herrería hace 30 años, ya habían teorías del manejo del recorte del pie con los 3 o con los 4 puntos de recorte en ese apoyo. Y hoy en día, pues hay gente que apenas está conociendo el tema y se quedan como un poquito sorprendidos de que eso sea así, pero recordemos que la herradura existe por la intervención del humano y se hace necesaria por los múltiples usos y de la intensidad del uso que de los caballos hacemos. Pero el caballo está diseñado para andar descalzo en su estado natural, original. Es más, era un parámetro de selección natural. Caballos con buena conformación, con buen casco, pues iban en la manada sin ningún problema, y caballos que tenían conformación deficiente y problemas de casco, llámese derivados de conformación Sí. o por patologías que se destruía el casco, pues quedaban a merced de depredadores, según lo reporta la literatura. Entonces, pues volvemos a lo mismo, lo esencial está en lo básico, Manolo, hay que ser un poquito más integrales, más amplios en los análisis que todo esto hacemos. Recomendaciones de recortar los cascos o cambiar el herraje. ¿Hay algún tiempo determinado que tú dices a tantos días debe ser más o menos? De acuerdo a la condición del caballo, por supuesto. Correcto, correcto, Manolo. Si el caballo está descalzo, pues es un monitoreo constante para saber si está o no resistiendo el estar sin la herradura, Ok. y se adaptan a esto. No todos los caballos logran estar descalzos. Hay que hacer además unos ajustes en la parte nutricional cuando pensamos en caballos Ajá. descalzos. Y cuando estamos errando, la recomendación es cambiar, por Dios, que no sea cada mes. Ese es un tema que es fundamental, porque es que hay caballos que en 25 o 30 días no tienen casco y el herrador va e interviene, o sea, hace un recorte del casco y vuelve y clava y hace toda la faena en un pobre ejemplar que no necesitaba la tarea. Uno entiende que hay que mantener al cliente satisfecho y hay que generar ingresos, eso está claro, pero lo que hagamos no puede comprometer el bienestar de los caballos. Cuando queremos trabajar de forma adecuada, yo les recomiendo que trabajen cada 35 o 40 días en promedio, más hacia los 40, ojalá. Yo tengo caballos, Manolo, que nada menos la semana pasada, tengo Sí. caballos que llegan a los 50 días sin ningún inconveniente. Ya cuando llegamos a 2 meses o algo más y no hay crecimiento, pues debemos devolvernos a lo esencial. ¿Cómo está la nutrición? ¿Cómo está el tema de sanidad? En Ajá. fin, ahí debemos mirar. Pero normalmente ojalá no se pasen del mes y medio para hacer el manejo de recorte y de aplicación de la herradura. Porque pasa al otro extremo, Manolo. Hay gente que dice, es que la herradura no se ha caído, entonces no lo voy a herrar todavía. Ojo, eso sería como yo seguir usando mi zapato y la misma Co- media, porque no se me ha zafado el nudo, el zapato está en buena condición, y quedarme con ellos puestos un mes, pues por exagerar. Entonces, vuelve y juega, el sentido común, lo esencial está en lo básico, Manolo. Ya veo. Cuando hablamos del cuidado del caballo, de presentarlo, de cepillarlo, de ponerlo bonito, vamos a decir, bañarlo, veo que hay personas que están utilizando para bañarlo jabones que son para lavar platos, para eliminar la grasa. ¿Cuánto daño le estamos haciendo a estos caballos? Sí, correcto, Manolo. Ese es un tema importante y sobre todo en caballos que tengan una piel más sensible, ni hablemos de los que están depigmentados. Pero sí, el tema de decidir cada cuánto bañar un caballo y El con qué aseo. es Ujú. fundamental, porque no puede ser un capricho de que es que vamos a bañar cada 8 días, porque es que si el caballo no ha tenido actividad y está en buena condición, pues de pronto simplemente necesita una buena dosis de rasqueta y de cepillo y ya está. Entonces hay caballos que los podemos estar bañando cada 15 o 20 días, como en el caso contrario hay caballos que se entrenan fuertemente y entonces necesitamos pegarles un muy buen baño al menos una vez a la semana y
el baño respectivo después del entrenamiento para eliminar los residuos de sudor y de arena o de pantano que pueda tener. Entonces, no es una norma general, sino la evaluación nuevamente puntual de cada individuo en qué condiciones se encuentra. Y por supuesto, Manolo, el uso de jabones, detergentes de ropa o de platos, el uso de inventos, de una cantidad de productos que no pertenecen para nada, que no deberían estar en contacto con la piel del caballo, pues realmente comprometen el estado general. En eso, pues ser muy juiciosos de usar jabones más bien de pH neutro que mantengan o que no castiguen tan fuertemente lo que son las sustancias o los aceites, Los la aceites textura normal naturales. de lo que es la piel del caballo, correcto. Porque encuentra uno demasiados problemas en este tema de los inventos. Hay un área muy olvidada en el baño del caballo y es la parte posterior de la cuartilla. Allí se Ajá. nos queda arena, se nos queda un poquito de sudor, se quema y produce incomodidad al caballo. Y otra área de mucho cuidado en el manejo del caballo, Manolo, es el tema de la cabeza. Cuando bañan Ajá. el caballo, pues pueden usar una presión moderada, nunca poner la llave al máximo, porque la presión exagerada no es bienvenida en algunos caballos. Y cuando Correcto. van a la cabeza, reducir el flujo del agua de La- forma importante, drástica, para que el caballo no se asuste con esa presión y por supuesto no vamos a generar algún flujo de agua que vaya de pronto a los oídos o que simplemente genere una reacción pues negativa y un miedo a ese baño. Entonces siempre hacerlo con la herramienta más básica del mundo del caballo y de vida, ¿no? La paciencia. Despacio, avanzando, sin ser agresivo, sin estar de afán, para que no hayan problemas de comportamiento, porque yo le arrimo el chorro de agua fuerte a la cabeza, pero después sí. cuando vamos a poner algún apero o alguna cosa en la cabeza, pues también vamos a tener una reacción negativa y bueno, como siempre, debemos ser integrales y juiciosos en cada uno de los detalles que hagamos del manejo de los caballos. Hay dos detalles que nos quedan para ver si lo podemos cubrir en lo que nos queda del programa. Número uno, es saber qué equipo ponerle al caballo de acuerdo a la disciplina o uso que se le dé. Veo muchas veces equipos que prácticamente como para adornar y entiendo que no debe ser funcional o necesario. Por decirte, la garupa que tiene el rabo. La razón es que si va subiendo una cuesta que la silla no se ruede, entonces tiene un pecherín. Entonces le ponen un bocado que hoy en día cada montador prácticamente hace su propio bocado y lo anuncian como que es lo mejor. ¿Qué me dices? Sí, Manolo, nuevamente lo esencial está en lo básico. ¿Qué aperos usar? Pues los que sean necesarios de acuerdo a la actividad, el destino zootécnico, la disciplina, como lo quieran llamar, que vamos a hacer en ese ejemplar. La variedad de aperos es muy amplia Es y bien sin amplio. tenerlos como a la mano es un poquito limitante, pero lo importante es no exagerar. Todo hay que tratar de mantenerlo en ese nivel de sentido común y de simplicidad para que estemos seguros, obviamente, nosotros al usar el caballo y que no genere ningún problema para el caballo. Cosas muy sencillas, Manolo, como la selección de la embocadura está plena de mitos y yo creo que eso prácticamente podría ser un programa. Oh, Lo sí, fundamental, sí, sí, sí. lo fundamental o la defensa más frecuente que oímos es que lo fuerte o lo bravo no es la herramienta, sino la mano. Pues por supuesto que sí, pero debemos ser coherentes en la selección de la herramienta para la tarea o el momento de vida del caballo, para obviamente ser más eficientes y generar el menor desgaste del caballo o de pronto incluso lesiones en esa boca, que es una estructura bastante sensible. No exagerar en el peso de la silla, ojalá del jinete tampoco, que lo que utilicemos no sea muy delgado. Justamente esta semana hablábamos con mi tío en el criadero donde andábamos trabajando, de Ujú, que aquellas cabezadas que son muy delgadas, lo mismo que las ujú. embocaduras muy delgadas, tallan, generan puntos de presión que generan incomodidad al caballo. Entonces tratar de que todo lo que usemos sea pues de la versión gruesa, entre comillas, Sí, para que lo que apoye, llámese en la boca del caballo o en la cabeza o en la cara, no sea incómodo para el caballo. Ahí también cabe hablar de ese cabezal de nudos que tuvimos la controversia respecto sí. de ella y básicamente hay que cancelar ese cabezal porque no pertenece para nada al buen manejo. Eso lo que hace es generar unos puntos de presión que, digamos, la intención de quien lo diseñó pudo haber sido muy buena,
pero al pasar a la mano fuerte de algunos genera realmente más bien una incomodidad o unas presiones inadecuadas. Y usted mencionaba la grupa o aticola es aquella que va desde el apero, desde la silla o galápago hasta la raíz de la cola, donde el maslo se inserta pues al cuerpo del caballo, y entonces está diseñada más, Manolo, más bien para cuando va bajando, y Ujú. o decían cuando están en campo los vaqueros que para darle estabilidad a la silla, para que cuando tenga el novillo jalando, pues tenga, cuando el animalito remete los posteriores, haya un punto, entre comillas, de anclaje de Ok. ese apero sobre el cuerpo del animal. Pero, y en eso nuevamente con mi tío, donde más observaciones he visto, es el tema de que genera demasiada incomodidad. Más bien, al abolirla sería perfecto, porque es en toda la raíz de un punto demasiado sensible. Tenemos el periné, tenemos la raíz de la cola, que obviamente ahí está lo que es la parte final de la médula espinal. Entonces, más bien recurrir a los tiros, que son aquellos que van como con el ritranco, con esa parte de una correa baja sobre la parte media de los muslos, Ujú. y eso realmente se nota inmediatamente que ayuda a estar más cómodo el animalito, llámese mular o equino, y obviamente la función no se altera para lo que lo vayan a tener haciendo. De manera que eso amerita como una reevaluación, porque es que mucho de lo que hacemos en caballos, Manolo, simplemente es la repetición de lo que ancestralmente Eso nos es han así. enseñado. Ah, no, es que mi abuelo lo hacía así. Pero un momentico, el abuelo en su momento no conocía más, pero a la luz de hoy podría estar de pronto equivocado, o podríamos revisar y reevaluar qué permanece y qué no permanece de lo que con ellos hacemos. Entonces tenemos finalmente la transportación, que muchas personas creen que no es importante. Un ejemplo, caballos que utilizamos de cabalgata, por decir, utilizamos una pico, ¿verdad? Una guagua, o una 350 que son altas. Yo no veo difícil de que peguen eso a un pedazo de terreno que esté igualado a la plataforma. Pero he visto personas que de pico tratan de que el caballo dé un brinco y se trepe. ¿En eso qué tú opinas? Pues Manolo, antes que nada, este es un momento, digamos, de deporte extremo para los caballos, porque es que somos muy facilistas en el tema Demasiado. de cómo embarcamos y cómo desembarcamos los caballos. Antes que nada, llámese en una pickup, en un camión o en lo que sea que decidamos transportar los caballos, pues debe estar en muy buenas condiciones. Lo que más frecuentemente me ha tocado atender de lesiones en caballos es que el piso de estos remolques o de estas guaguas o de estos pickups cede al peso del caballo, y las patas obviamente entonces se lesionan. Sí. Y lesiones muy severas de tendones, articulares y demás, de muy larga y difícil recuperación, y muchos perdidos, obviamente, incluso por fracturas y demás. Entonces, la invitación es a seleccionar bien el vehículo, hacer el manejo adecuado alrededor de ese embarque y desembarque de los caballos, y si escogen un barranco, pues ojalá el ajuste entre el vehículo y el barranco no Se deje vaya luces, una y pata. en caso de quedar, pues que pongan algún palo o algo, pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que utilicemos unas rampas adecuadas o unos sitios, Rampas. embarcaderos bien diseñados, bien adecuados para minimizar el riesgo. Y más importante, Manolo, transportamos caballos como si estuviéramos transportando bovinos. Es No quiero correcto. dejar por debajo el bovino, pero en general el bovino, si se lesiona, pues qué pesar, pero terminará siendo de consumo, o pues se perdió y ya. Pero es que el caballo, y no lo digo con tranquilidad absoluta de que se perdió y ya, no me tomen eso mal, simplemente es que es una explotación distinta. El caballo, cuando finalmente hay un caballo importante, llámese que lo disfruto en cabalgata, en paseo, o que va para un evento ecuestre, pues por Dios, cualquier golpe, cualquier rayón de sus patas, y ni se diga una lesión severa, puede implicar la pérdida de ese ejemplar o su no participación en un determinado evento. Entonces la invitación es a usar protectores de rodete coronario, vendas, o incluso ya hay obviamente mucho diseño alrededor de esto, que son los protectores para el miembro completo. Van en el miembro anterior desde el hombro hasta el casco, y en el Ujú. miembro posterior van desde la rodilla hasta el casco. Entonces no seamos tan facilistas, tan Ujú. simplistas en que no importa, embárquelo y nos fuimos. Y respecto a lo que usted dice, es ese tema de los que brincan al platón o a la parte posterior del pickup, pues si está bien entrenado y el pickup tiene ese piso que no sea deslizante, que resista esa maniobra, y el caballo o la mula lo sabe hacer, pues válido, pero es un poquito circense
y obviamente hay un alto porcentaje de riesgo de lesiones allí en ese manejo. Bueno, ya finalizando el programa, usted tiene precisamente una sección en YouTube, cómo aparece, cómo conseguirle a esta persona que interese conocer mucho más. Muchas gracias, Manolo. Sí, pues mi nombre es Santiago Tobón Estrada, en todas las redes estoy en Facebook, en Instagram y ahora tratando de iniciar allí en Threads, que es el de moda. Ah, Y en YouTube tengo el canal que es On Horses Channel, un que canal. hay una serie de videos y espero volver a estar montando algunos que hemos grabado en estos días. Estamos en proceso de edición y pues bienvenidos en cualquiera de esos medios a que me contacten si en algo les puedo colaborar. Y muchas gracias, Manolo, pues por esta conversación, por este espacio, por la amabilidad siempre. Y bueno, un saludo muy especial a todos quienes hacen que el programa sea una realidad, tanto en el equipo de trabajo como en quienes nos acompañan. Bueno, pues que tenga una bonita mañana, un saludo y un abrazo a don César, su tío, y estamos entonces a ver qué surge la semana entrante. Lo importante es saber qué es. Si gelinche el caballo, excúselo, no le dé coraje. Bye bye. Hasta No luego, fuimos. Manolo. Hasta luego a todos. Que estén bien. Saludos. Adiós.